Bueno, bienvenidos a todos. En nombre de la Cámara Británica de Comercio Chilena, les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Como representante y presidente del Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia, le agradecemos la participación y que estén presentes con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante, la ruta de 5G explorando el futuro de la conectividad, con un invitado muy especial, el señor Claudio Araya San Martín, subsecretario de Telecomunicaciones actualmente, quien voy a hacer un pequeño brief de Claudio, ingeniero civil en electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en tecnología de información y gestión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de tecnología de la información. Se ha desempeñado principalmente en el área de telecomunicaciones, abordando el desarrollo de proyectos de nuevas tecnologías de transmisión de datos, seguridad de la información e infraestructura tecnológica. Hasta su nombramiento se desempeñaba como profesional asesor del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la misma Subtel. Así que muy bienvenido, Claudio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que la agenda es ocupada, así que doblemente las gracias. Al revés, gracias a ustedes, la Cámara, por invitarme. Siempre es bueno ir compartiendo lo más que se pueda, un poco lo que estamos haciendo y lo que esperamos que suceda a futuro. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudio. También hoy día tengo el agrado de estar acompañada con Andrés Rodríguez Aristía, quien es abogado de la Universidad de los Andes, Master of Laws de la Universidad de College of London y Magíster de Derecho Regulatorio en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja en Barros y Errázuriz y también es un activo participante en nuestro Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación por los temas que domina. Así que también bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Joana, y un gusto estar compartiendo con Claudio. Yo tuve un pasado, como les comentaba antes, en la Subtel, así que encantado de poder conversar de este tema que es súper apasionante. Gracias, Andrés. Bueno, un pequeño contexto muy chiquitito. Hoy nos reunimos aquí para la audiencia, para que tengan un contexto, para discutir de un tema de gran importancia e impacto en nuestro mundo conectado, o hiperconectado, algunos dirían, que es 5G, la quinta generación de tecnología de comunicaciones móviles. El 5G representa un salto revolucionario en nuestras capacidades de conectividad, prometiendo velocidades, ancho de banda sin precedentes. Esta nueva tecnología no solo mejorará las velocidades de transmisión de datos, sino que también permitiría una latencia extremadamente baja, lo que se traduce en una respuesta casi instantánea de comunicaciones. Esto abre una tremenda puerta, un mundo en las innovaciones emocionantes como los vehículos autónomos, la telemedicina de alta precisión, la realidad virtual, entre otros. El 5G también trae consigo una mayor capacidad de conectividad, permitiendo conexiones más estables y confiables en áreas densamente pobladas, es decir, ciudades, entre otras. Con la implementación de la infraestructura adecuada, el 5G podría impulsar la transformación digital en sectores como la industria manufacturera, agricultura, el transporte y la logística. Sin embargo, también esto abre una puerta, con todo avance tecnológico, a otras preocupaciones y desafíos, como son la seguridad cibernética, como es la privacidad de los datos críticos, cómo deben abordarse y la manera adecuada para garantizar la confianza de esta nueva era digital. En resumen, 5G nos ofrece una oportunidad sin precedentes para impulsar innovación, mejorar eficiencia y transformar nuevas sociedades de manera inimaginable. Aquí todo está por decirse. Nos encontramos entonces en el umbral de una nueva era de conectividad y es fundamental que aprovechemos también este potencial para el beneficio de todos. Así que gracias por su atención y espero que esta breve introducción y contexto le haga sentido para la conversación que ahora vamos a desarrollar con Claudio. También los invito a dejar todas las preguntas y respuestas que ustedes quieran a la medida que vamos conversando en el chat que les aparece seguramente abajo de esta pantalla o en la sección de preguntas y respuestas. Así que sin más, Claudio, paso a darte la bienvenida nuevamente, agradecerte y hacerte las primeras preguntas para ir introduciendo el tema. Por supuesto, Andrés, ahí también vamos compartiendo y haciendo una charla fluida en la medida que vamos también recibiendo preguntas. Claudio, ¿qué es el 5G y cómo se diferencia de las generaciones anteriores de tecnología móvil? Pero lo principal, ¿cuál es la ruta que hoy día está pauteada dentro de Subtel y la lideras tú en lo que es materia de ruta de 5G en Chile? ¿Sí? Te paso la palabra para que nos empieces a contextualizar ya del tema. Ya, a ver,
En realidad hay algo de marketing y algo de tecnología dentro de esto, ¿no? De hecho, cuando se empezó a promocionar lo que era 4G, lo que se estaba implementando no era 4G propiamente tal, ¿no? Sino que era LTE, que es una tecnología intermedia entre tercera y cuarta generación. Hoy día ya podemos decir que tenemos la cuarta generación implementada. Y la diferencia esencial es que hasta 3G, en el uso del espectro radioeléctrico, que es el insumo, la carretera por donde transitan los datos móviles, había una separación, una distinción entre una parte de este espectro que se destinaba a servicios de telefonía y otra parte que se destinaba a servicios de datos. En 4G, el de verdad, digamos, ya no existe esa separación, y por eso que uno cuando mira su teléfono encuentra que dice VoLTE, que significa Voice over LTE, que es LTE, es el protocolo que usa 4G, y somos capaces de mandar la voz por el mismo pedazo de espectro que los datos. Por tanto, ya se termina esa distinción. Esa es la diferencia esencial entre 3 y 4G. Cuando se diseña 4G, a 4G se le ponen algunos parámetros de diseño, indicadores de la latencia, que es el tiempo que tarda un paquete en ir y volver, se le pone densidad de dispositivos, que se habla de en 1 kilómetro cuadrado 1000 dispositivos, y las tasas de descarga. Cuando se definen los objetivos de diseño para 5G, se parte de la base que ya seguimos en la lógica de que todo el espectro se utiliza para datos, y una de las aplicaciones dentro de los datos puede o no ser la telefonía. Se multiplica por 10 la tasa de descarga, o sea, la velocidad binaria a la cual podemos descargar contenido se multiplica por 10. Se divide por 10 la latencia, vale decir, la petición y respuesta son mucho más rápidas, y se aumenta por un factor de 1000 la densidad de dispositivos. Y me detengo en esto porque efectivamente significa que en 1 kilómetro cuadrado, donde antes yo podía tener 1000 dispositivos conectados, ahora puedo tener 1.000.000 de dispositivos conectados. Y eso significa que el mayor valor de 5G no es para las personas. No voy a tener 1.000.000 de personas con un dispositivo en un área de 1 kilómetro cuadrado. Puedo tener 80.000, 100.000 en un estadio, por ejemplo. Y efectivamente eso puede ser una ventaja. Pensemos en los panamericanos. Los primeros panamericanos con 5G en la historia van a ser en Santiago en 3 meses más. Cuando tengamos estos panamericanos con 5G, va a suceder que en los estadios debería haber la posibilidad de hacer streaming para todos los usuarios que estén en un estadio viendo una final de un deporte X. Y eso es súper bueno para las personas. Pero ahí les vamos a estar sacando un 1% de provecho a esto. O un 10 en el tope, digamos, si fueran 100.000 simultáneos en una misma red. Y esto nos habla que esto está orientado al Internet de las cosas, donde tengo muchos dispositivos concentrados en áreas pequeñas. Y esto tiene que ver con domótica, con cómo automatizo un hogar, ¿no? Pero también tiene que ver con ciudades inteligentes, cómo automatizo el tráfico en las calles, la iluminación, los riegos de los parques. Tiene que ver con cómo se automatizan los procesos industriales, sea en el agro, sea en la manufactura, sea en la minería, porque ahí tiene mucho sentido la masificación de dispositivos. Y además, cuando tengo comunicaciones entre máquinas, también tiene mucho más sentido tener una latencia tan baja. Porque para uno como usuario, la latencia de 4G es más que suficiente. Si nosotros podemos hablar por teléfono usando este protocolo VoLTE, y hablamos por teléfono y no tenemos tremendos retardos ni nada. Y 10 por 10 eso, para los servicios normales que usan los seres humanos, no alcanza a notarse ninguna diferencia real. Pero para una comunicación entre máquinas, sí. Y ahí estamos hablando nuevamente de Internet de las cosas, de automatización de procesos. La conducción autónoma en las calles, la conducción autónoma en las faenas mineras, requiere baja latencia para tener una toma de decisiones rápida. Requiere tener muchos dispositivos. Un camión puede tener 60 sensores. ¿Bien? Entonces, que todos estén comunicados y con una baja latencia, eso lo posibilita 5G. Por lo tanto, el gran aporte de 5G es. Respecto a para dónde vamos hoy día. Hoy día se está implementando un proyecto que se concursó el 2020, se adjudicó en el verano del 2021. Se partió la implementación en octubre del 2021, la etapa 1 se terminó en octubre de 2022, la etapa 2 terminó en octubre de 2023. Deberíamos, al terminar esta etapa, tener hasta el 90% de la población cubierta con señal 5G, que no significa el 90% de la población con dispositivos capaces de navegar en 5G, sino que cobertura, ¿cierto? Con esta cobertura del 90%,
Lo que nos falta para que esto de verdad sea lo que tiene que llegar a ser son las aplicaciones en el mundo de las ciudades inteligentes, de la manufactura, de la minería, del agro. ¿Cuáles son las aplicaciones que van a hacer que efectivamente nuestro país le saque el potencial a la tecnología? La tecnología va a estar disponible, vamos a tener todas estas gracias que hablábamos de latencia, masividad y todo lo demás, pero necesitamos las aplicaciones que vayan allá. Y para eso se han impulsado desde el principio los laboratorios 5G, que son experiencias conjuntas entre fabricantes de equipos, operadores de red y la academia. Distintas universidades se subieron en esto, ¿no? Y esos laboratorios son los que tendrían que empezar a generar estas aplicaciones, que en el fondo lo que van a hacer es ir a resolver problemas prácticos que tienen los distintos contextos en los cuales han mirado. Vi aplicaciones, por ejemplo, que permiten hacer planificación urbana porque generan matrices origen-destino a partir de los dispositivos de posicionamiento de los teléfonos. Se han visto aplicaciones de telemedicina, se ha hablado mucho de telemedicina y se han visto aplicaciones prácticas de telemedicina. Hay un proyecto piloto que tenía Japón con la Fundación Arturo López Pérez, por ejemplo. También hay proyectos pilotos en Codelco, y es lo que esperamos, que estas aplicaciones empiecen a salir ya a la calle y que empiecen a generar beneficios. Entendemos también que igual para los usuarios individuales ha habido una adopción muy rápida, muy masiva. En el primer año de implementación de la red llegamos a 2 millones de usuarios, eso no había pasado nunca antes con ninguna tecnología anterior, y eso tiene que ver con que, como se había anunciado con tiempo, las personas que van renovando sus smartphones se van fijando si tiene o no tiene 5G, y los que tienen la capacidad para comprar un dispositivo un poco más caro, compran uno que tenga la nueva tecnología. Y eso nos permitió que a la medida que se iban prendiendo las redes, aparecieran automáticamente muchos usuarios conectados porque ya tenían el dispositivo que permitía hacerlo. Eso, más el surgimiento de aplicaciones de carácter industrial, lo que nos va a generar es que el espectro disponible se empiece a agotar. Entonces, nuestro próximo gran paso es aumentar el espectro disponible para el despliegue 5G. Estamos buscando que los laboratorios empiecen a generar aplicaciones de uso práctico, pero por otra parte tenemos que ir corriendo con cómo dotamos a la tecnología de más espectro para que se puedan conectar más dispositivos y con una calidad de servicio aceptable. Eso es un poco lo que estamos visualizando, Iván. Muchas gracias, Claudio. Andrés, ¿tú quieres agregar algunas preguntas ahí también desde el punto de vista de lo que tú también te toca ver? Sí, una pregunta aquí igual subsecretario. Pregunta, comentario, porque la verdad es que lo vemos mucho en el día a día, y que creo yo que es un desafío súper relevante en lo que es el despliegue del 5G, es lo que dice relación con el despliegue de infraestructura. ¿Cierto? Nosotros sabemos que 5G requiere, entiendo yo, que es 5 veces mayor cantidad de antenas de lo que requería el 4G de sistemas radiantes, pero también se requiere fibra óptica, ¿no es cierto? Se requiere de todo lo que es el backhaul para los operadores móviles. Y ahí yo creo que tenemos un desafío porque, como lo veo yo, a ver qué opina don Claudio, pero en el fondo muchas veces cuesta, por un tema administrativo, avanzar a la velocidad que uno quisiera avanzar con el despliegue de infraestructura, porque, por ejemplo, para la instalación de nuevas torres, que yo me acuerdo que formaba parte de Subtel cuando salió esa norma, las torres soporte de antena hoy en día tienen una regulación que es súper minuciosa, y la verdad es que se hace difícil avanzar. Obviamente que hay que cumplir con criterios medioambientales y con normas urbanísticas, pero una instalación de antena hoy en día se puede estar demorando, no sé, un año, entre la tramitación municipal, la tramitación de la modificación de la concesión en Subtel, las cartas que hay veces que hay que mandar a los vecinos. Entonces, ¿cómo ve ahí el regulador en el fondo, o quizás qué han pensado para hacer un poquito más expedito ese trámite? Porque yo les diría que quizás en la fibra óptica es menos, porque la fibra óptica, como por lo general, son operadores de infraestructura neutros y ahí tienen una regulación especial. Pero el tema de los sistemas radiantes, obviamente que hoy en día esos sistemas se han achicado, se pueden poner encima de señalética, adosados a edificios, por lo tanto tienen un tratamiento más expedito, pero lo que es el core, que es en el fondo la infraestructura, las famosas torres que todos conocemos, es difícil, y las necesitamos y se van a seguir necesitando. Entonces ahí, qué es lo que ha pensado el regulador? No sé si se han pensado quizás en un régimen simplificado, cuando son operadores totalmente neutros más allá de lo que ya existe en nuestra regulación. Sí, a ver, es un desafío, efectivamente.
porque hay una relación tensionada también en parte por algo de mitología, ¿no? O sea, hoy día existen agrupaciones que se oponen al despliegue de la tecnología 5G porque suponen que puede significar riesgos para la salud. Nuestra normativa es muy exigente, por lo tanto, esto lo podemos prácticamente descartar. Nosotros tenemos normas de emisiones que son muy exigentes y la que está preparando Medio Ambiente es aún más exigente. Al ser más exigente nos va a obligar a poner más torres, por lo tanto el problema que plantea Andrés es un problema que va a crecer. Y ahí tenemos distintos caminos de aproximación. Hay un primer que viene desde la industria, que es aprovechando la división que hace la ley de torres, en que tiene un tratamiento distinto para las estructuras de menos de 3 metros, entre 3 y 12 metros, más de 12 metros. Se ha hecho mucho adosamiento a estructuras de edificios existentes, con lo cual esto no tiene toda la complejidad que dice Andrés. Y lo otro que ha surgido en muchos lugares son estructuras de menos de 12 metros. Postes parecidos a los del alumbrado público, de la transmisión eléctrica, que están dentro del rango permitido por la ley, en los cuales se generan elementos radiantes, han proliferado hay en muchos lugares, y eso ha sido una fórmula que ha permitido salvar estas demoras que son reales, ¿no? De hecho, creo que te quedaste un poco corto. Además, me parece que a veces estamos entre 15 y 18 meses incluso. Es bien complejo. Y es complejo por esta tensión con las comunidades. Entonces, hemos conversado con algunos parlamentarios, con algunos alcaldes acerca de modificar la ley de torres, que es una ley de urbanismo, ¿no? No es nos pega a las telecomunicaciones, pero es una ley de urbanismo. Y cuando hablamos de la modificación, hablamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para respetar la voluntad de la comunidad también? O sea, no podemos pasar por encima de la voluntad de la comunidad. Nadie quiere despertar un día, asomarse a la ventana y ver al frente una torre. Y como nadie quiere, pero todos queremos la conectividad, se nos produce esa tensión de, bueno, alguien tiene que pasar por esto, ¿no? De tener en el patio de su casa o en la casa del vecino una torre. Y no hemos encontrado todavía un equilibrio que sea mejor que el que hay hoy día. Entendemos que hay que encontrarlo, lo estamos buscando. Hemos tenido muchas conversaciones con distintos actores, con la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, que aboga porque simplifiquemos y que hagamos menos consultas ciudadanas, pero por otro lado, agrupaciones ciudadanas, juntas de vecinos o incluso municipios, que plantean que haya más consultas a las personas. Entonces lo que estamos buscando es cómo simplificamos el proceso completo, pero respetando a las voluntades que tienen que coincidir, que tenemos que buscar cuáles son los puntos de coincidencia. En nuestra experiencia, cuando las empresas que construyen esta infraestructura hacen un buen trabajo previo con las comunidades, esto fluye muy fácil en esa parte. ¿Cuáles son los otros actores que tienen voces relevantes en esto? Medio ambiente, CONAF, vialidad, obras públicas, bienes nacionales. Y cada actor lo que tiene que hacer es cuidar dentro de su marco regulatorio las ciudades o los sectores que tiene que resguardar. Y eso también hace que haya procesos autorizatorios que sean más complejos en general, ¿ya? Y ahí tengo que destacar una iniciativa que se lanzó hace un par de meses desde el Ministerio de Economía, el ministro Grau, en la cual se convocó a distintos sectores productivos a buscar simplificaciones a los regímenes de autorizaciones. Y nosotros nos ofrecimos como proyecto piloto. Telecomunicaciones quiere pilotear esto. ¿Y por qué queremos pilotearlo? Porque entendemos que tenemos nudos que no somos capaces de destrabar, y que con algo de trabajo consciente en que están todos los actores involucrados va a ser más posible. Nos topamos con que distintas direcciones de obra municipal tienen distintos criterios para autorizar o no una infraestructura. De hecho, en nuestra infraestructura óptica nos pasaba que una municipalidad decía que esto era para hacer una subestación eléctrica, así que bastaba con informar, no había que autorizar nada, y la del lado decía que esto era instalación comercial y había que ponerle un baño, con criterios así de dispares. Bueno, hoy día conseguimos que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda emitiera una normativa que dice son todos iguales, por lo tanto el tratamiento tiene que homologarse en todas las municipalidades, y eso es una tremenda facilidad para quienes están instalando. Estamos buscando algo parecido para las torres, pero con el rayado de cancha de la ley de torres, que entendemos que es necesario modificarla a estas alturas. Cumplió un ciclo y hay que adecuarlo a lo actual. Y esa adecuación va a tener aspectos de simplificación de los trámites.
sin pasar por encima de las autoridades competentes en temas ambientales o forestales o lo que sea, pero con una simplificación de toda la permisología. Es un trabajo en curso, yo le tengo harto respeto a lo que se pueda lograr de ahí, porque efectivamente creo que podemos, sin mayores modificaciones, podemos llegar a procesos que sean más óptimos, ¿no? Por ejemplo, con interoperabilidad entre distintos servicios que hoy día no sucede. Hoy día las empresas que buscan autorización juegan al compra huevo. Van a una ventanilla a buscar un certificado, a otra ventanilla a buscar otra cosa, a buscar una autorización de la DON y después la autorización de SUTEL. Por lo menos interoperar ya sería un avance, porque además regularía más los tiempos, ¿no? Y hay una tercera línea de trabajo, aparte de lo que ya se está haciendo dentro del marco actual que está liderando el Ministerio de Economía. Hay una tercera línea en la cual todavía estamos en un trabajo más incipiente, pero que va en la línea de lo que decía Andrés recién, que es simplifiquemos el régimen concesional completo. Es una cirugía mayor. ¿Mm? Es un proyecto que yo creo que nos va a tardar al menos 2 años en que vea la luz, porque hay muchos actores involucrados, ¿ya? Y hay muchas autorizaciones ya cursadas que tienen que normalizarse de acuerdo al nuevo régimen concesional. Estamos pensando, y para eso estamos mirando experiencia internacional comparada, estamos pensando en un régimen que sea más registral que autorizatorio, ¿ya? Y eso sin duda sería una tremenda simplificación, pero tenemos que cautelar que esto no pase por encima de otras normativas. Por lo tanto estamos pensándolo, estamos dándole vuelta a cómo podemos simplificar, sin, como se dice en chileno, pisar callos de otras autoridades, sean locales, regionales o nacionales. Y eso es algo que nosotros esperamos ingresar a tramitación a fines de este año, y porque entendemos que la tramitación va a ser larga, va a ser engorrosa, va a generar fricciones, porque va a haber una aparente pérdida de control que vamos a tener que mitigar, qué sé yo. Pero nos parece que esa es como una solución más estructural. Entonces, tenemos como distintos niveles, y el último nivel para nosotros es el del régimen concesional nuevo, y eso es más largo porque es un proyecto de ley ya bastante complejo. Gracias a su subsecretario, ¿verdad? Por la forma simple de explicar algo que es tan complejo, con el nivel de detalle que lo hace. Yo tengo una pregunta a propósito de lo que usted mencionó hace unos momentos atrás. El beneficio de algunos sectores de verse beneficiados de la 5G, en particular de sectores que son más de recursos naturales, que suelen estar apartados de las ciudades, pero contribuyen altamente al PIB del país, como son sectores de minería u otros sectores. En ese sentido, ¿hay alguna estrategia apalancadora para estos sectores para que puedan impulsarse más rápido a 5G? ¿O va más bien caso a caso por regiones? ¿Cómo lo tienen ustedes pensados, si es que lo han revisado? A ver, nosotros ya en el concurso anterior se intencionó esto por la vía de lo que se llaman las contraprestaciones, ¿eh? Se definen localidades que son obligatorias, se define un esquema de puntaje para incentivar que las antenas vayan donde vive gente, pero además se definen contraprestaciones, que es ir a atender lugares que efectivamente muy baja densidad poblacional, por lo tanto es muy poco rentable instalarse desde el punto de vista comercial. Entonces, a modo de contraprestaciones, ok, te entrego el espectro para que tú puedas ir a competir y ganar plata en los lugares densamente poblados, pero a cambio de eso me atiendes esta otra localidad que no estaría dentro de tus planes comerciales. Esto ya se hizo para 366 localidades que están todavía en implementación, y se va a volver a hacer con criterios de priorización que hemos estado discutiendo largamente con los equipos internos, porque tenemos como país hartas necesidades distintas. Tenemos todavía localidades que tienen muy mala conectividad y siempre son una prioridad, pero también tenemos rutas de alto tránsito en las cuales no hay cobertura. Entonces estamos haciendo un mix que nos permita, por una parte, atender los lugares donde viven las personas, pero por otra parte atender los lugares por donde transitan, porque hay sectores en los cuales si hay un accidente, subir al próximo cerro para tener algo de señal para pedir auxilio en pleno siglo XXI nos parece que no debería ser. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es el mix perfecto para tener las rutas más transitadas con cobertura y además las localidades que nos van quedando sin señal, tenerlas con alguna señal de buena calidad. Ese es como el equilibrio que estamos buscando, y ese es el abordaje que tenemos. Paralelo a eso,
tenemos un conjunto de proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que eso ya es subsidio directo, o sea, ahí va el fondo y financia el despliegue de infraestructura. Hoy día estamos con los proyectos que llamamos de última milla, que se financian desde los gobiernos regionales, en los cuales se hacen dos apuestas distintas dependiendo de la necesidad de cada región, de la realidad de cada región. Una de ellas es aumentar la capilaridad de los despliegues de fibra para conectar más localidades, y otra es aumentar la cobertura móvil. En algunas regiones como Quis o Coquimbo se optó por cobertura móvil, Aysén. En otras se optó por aumentar capilaridad de fibra, como en Maule, Ñuble, Los Lagos, Magallanes. Y esos son proyectos que están hoy día en distintos niveles de desarrollo, algunos concursos publicados, otros bases en elaboración, otros elaboración de convenios, qué sé yo. Y con eso lo que estamos viendo es a cubrir con servicios de alguna naturaleza más localidades, que es como la otra aproximación que tenemos. Subsecretario, yo tengo otra pregunta que también son dos preguntas en una. Respecto de desafíos que tiene también o que implica la llegada del 5G y esta nueva tecnología desde una perspectiva de privacidad, pero también desde una perspectiva de ciberseguridad. Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una tecnología que obviamente que es mucho más compleja, técnicamente hablando, que lo que es 4G. Por lo tanto, también ahí probablemente se produzcan o podrían eventualmente producirse brechas de seguridad, ¿no es cierto?, en los operadores, porque es una tecnología sumamente sofisticada. Entonces, ¿cómo ven eso? Porque nosotros sabemos que desde el 2020, ¿no es cierto?, existe una norma de ciberseguridad que fue dictada por Subtel, una norma que es bien completa, que es aplicable a todos aquellos que intervienen, ¿no es cierto?, en el diseño de una red. Pero ¿qué tanto se ha aplicado, la verdad, esa norma? Ustedes, como administración en el fondo, ¿han fiscalizado el cumplimiento de esa norma de ciberseguridad a los operadores de red? ¿O es algo que todavía está, de cierta manera, implementándose? Eso es una pregunta. Y lo segundo, que también está vinculado, es el tema de la privacidad. ¿Por qué se lo pregunto? Porque, por ejemplo, en casos de geolocalización, con esta cantidad de nuevos sistemas radiantes, la geolocalización va a ser mucho más específica. O sea, hoy en día, donde hay una, van a poder haber 4 antenas, ¿no es cierto? Y eso va a permitir identificar, pese a que hoy día también se hace, pero ahí hay un ejemplo de lo que va a poder permitir 5G sin perjuicio del volumen de la información que se va a poder transmitir por segundo. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ve el regulador? En particular, la primera parte, que es el desafío en materia de ciberseguridad. O sea, ¿qué tan activo está la Subtel en fiscalizar el cumplimiento de estas normas de ciberseguridad que le aplican hoy en día? Nosotros sabemos, porque nos preguntan mucho nosotros, de hecho, operadores de afuera, qué tantos dientes tiene esta norma. Y el segundo es un tema más de privacidad con esta nueva norma, ¿no es cierto?, que se nos viene, que ya está a punto de ser aprobada en el Congreso. Respecto a la primera pregunta, es noticia en desarrollo aún, ¿ya? Porque nosotros no tenemos una capacidad instalada en el Estado aún para hacer un hacking ético, que es la forma de ir a comprobar si efectivamente están implementadas las medidas, ¿no? Por lo tanto, nuestra forma de abordarlo es más bien reactiva. Vale decir, entendiendo que la norma esta de ciberseguridad aplica a 5G, que es la tecnología implementada posterior a la norma, en la medida que existen las redes 5G, en la medida que exista una denuncia de que el operador no actuó diligentemente conforme a lo que se le señala la ley para impedir un determinado tipo de ataque, tendremos que ir a investigar, pero va a ser ex post. Entendemos que los operadores sí lo implementan, porque ellos entienden que cuando postulan al concurso de espectro se comprometen a cumplir con la normativa y por lo tanto sí tienen implementado, pero la robustez de lo que tienen implementado, el seguimiento que están haciendo, la detección de incidentes en forma temprana, no lo conocemos hoy día, ¿ya? No estamos todavía preparados para ello. Al amparo de la ley marco de ciberseguridad que se está discutiendo hoy día en el Congreso y que esperamos que esté aprobada muy pronto, en los próximos meses, al amparo de esta ley, donde se definen los servicios esenciales, efectivamente, el Estado va a adquirir una capacidad de fiscalización a nivel de seguridad de información mayor. Y creo que ese va a ser el momento, el punto de inflexión en el cual vamos a poder ser más proactivos. Hoy día estamos siendo reactivos. Para poder ser proactivos necesitamos
invertir en capacidades humanas y tecnológicas que hoy día el Estado no tiene. Así que estamos todavía en tránsito. Y respecto a la protección de datos personales, efectivamente, ahí hay dos aproximaciones. Hay una regulación y también desde el mundo de la seguridad de la información vamos a poder ir a mirar cuando hay vulneración a los datos personales. Pero yo creo que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer ahora y que hemos estado embarcados en eso los últimos 2 meses es en alfabetización digital, es en que las personas aprendan qué se puede compartir, qué no se puede compartir, cuáles son los riesgos cuando yo doy clic en algo, ¿no? Cuando yo defino un perfil que sea público, que sea privado, cuando yo hago una transacción, es que las personas se entiendan sin generar pánico, por supuesto. La idea es que la gente use la tecnología en su beneficio, pero tenemos que ir a ir una campaña masiva de alfabetización, de generar habilidades, y cualquier alfabetización digital no puede restringirse a aprender a usar una herramienta, sino que también a entender cómo opera la seguridad de la información cuando uno está haciendo transacciones a través de las redes, cuál es el nivel de promiscuidad que tienen los distintos tipos de redes, dónde yo puedo estar más seguro, más confiado, dónde no. Eso es algo que tenemos que enseñarle a toda la población. Estamos tratando que toda la gente se bancarice. La pandemia generó un salto brutal en la cantidad de transacciones de pagos que se hacen por medio electrónico, sea transacción o sea tarjeta. Todo ello entraña riesgos y no estamos preparando a las personas todavía para afrontar esos riesgos y para poder vivir seguros en el ciberespacio. Eso es una pega que tenemos hoy día y que estamos articulándola, estructurándola para salir a enseñar. ¿Ya? Creo que el punto más débil siempre en cadenas de seguridad de la información, el punto más débil son las personas, y es donde tenemos que reforzar con más fuerza, y además tenemos que garantizar que esto se haga de manera permanente. Lo hemos conversado con el ministro de Educación, cómo hacemos para que los planes tengan formación en computación, incluyendo aspectos de seguridad de la información, para que los niños aprendan siempre a publicar adecuadamente o a no publicar lo que no deben publicar, qué sé yo. Entonces, para mí ese es el foco más grande en el cual tenemos que poner esfuerzo para fin de protección de los datos personales. Aparte de que este músculo que vamos a desarrollar en materia de ethical hacking, en materia de ciberseguridad, también nos va a permitir detectar vulneraciones a la privacidad de las personas. Que eso técnicamente y desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado también se va a hacer cuando logremos desarrollar estas capacidades. Muchas gracias. Súper claro, gracias, subsecretario. Subsecretario, me viene a la mente quizás alguna experiencia que usted haya visto que se haya desplegado en otros países donde ya tengan obviamente el uso de 5G, y cuáles son los sectores que se vieron impactados positivamente en términos de productividad o sectores que puedan ser comparables a los nuestros. ¿Nos puede comentar algunos casos ahí para ir haciendo la realidad de lo que se nos viene? A ver, una experiencia que vi y que me pareció que puede ser de mucho provecho es inteligencia en la ciudad. O sea, esto lo vi a raíz del Mobile World Congress de Shanghai hace un par de semanas. Pudimos ver cómo en las ciudades inteligentes uno puede ser capaz, por la vía de aplicación de inteligencia artificial a la información recabada por cámaras ubicadas en calles y veredas, se puede detectar basurales, por ejemplo, estos microbasurales que son siempre un problema en los sectores urbanos. Se puede detectar en tiempo real problemas de tránsito, en fin, una serie de situaciones que conflictúan a las ciudades se pueden abordar, no evito que ocurran, pero sí los puedo abordar en tiempos razonables por la vía de tener estas herramientas tecnológicas, que es la combinación de una muy buena conectividad urbana con inteligencia artificial que me permite tomar decisiones rápidas para resolver problemas urbanos. Esa es una aplicación que yo encuentro espectacular, que encuentro que podría mejorar mucho la vida de nuestras ciudades y que hoy día, desde el punto de vista tecnológico, está disponible. No sé desde el punto de vista financiero, pero sí desde el punto de vista tecnológico, ya las tecnologías están desarrolladas para poder hacerlo. Y lo otro que se ha visto, y que esto está en hartos países, desarrollados, ¿no? Que es apoyo a la manufactura. O sea, efectivamente, el tener de las cosas desplegadas en las fábricas, tener una manufactura lo más automatizada posible, toda la cadena logística automatizada gracias a una buena conectividad también, es un beneficio en materia de oportunidades en los tiempos de respuesta,
en materia de disminuir mermas, sobre todo en cadena logística, por el hecho de tener control absoluto de los stocks y de cómo se accede a los stocks de materias primas para una fábrica, por ejemplo. Eso también genera beneficios que son muy inmediatos y que también hoy día hay desarrollos interesantes en Japón y en algunos países europeos que vale la pena copiar, creo yo. Gracias, subsecretario. Vamos a dar un aviso ahí a las personas que quieran hacer preguntas. Estamos en la última parte de la conversación, la segunda mitad ya, así que los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas y el chat. Subsecretario, usted habló también de las nuevas generaciones y todas estas capabilities que a lo mejor van a ser necesarias. Al principio nos contó también de este ecosistema que se quería lograr de emprendimiento, de desarrollo bajo estas nuevas tecnologías que van a ser habilitantes para. Y en ese sentido, ustedes seguramente están trabajando con diferentes ministerios para accionar todo esto y lograr que el emprendimiento florezca y sea exponencial. ¿Cuáles son los sectores que usted ve más factibles de que los emprendimientos puedan acelerarse y se van beneficiados, por supuesto, de esta nueva cobertura o esta nueva tecnología? A ver, yo tengo mucha ilusión en que nosotros vamos a pasar a ser productores de tecnología. Eso ya en sí sería un beneficio enorme. Y productores de tecnología desde las materias más sencillas, como diseño de aplicaciones móviles que hagan uso de esta mayor conectividad, hasta las más complejas, como aplicaciones de inteligencia artificial para el cuidado de los salmones en los criaderos del sur de Chile. O sea, creo que hay un abanico enorme, el único límite para esto es la imaginación de las personas. Las personas cuando enfrentan los problemas, si tienen las herramientas básicas de conocimiento, al enfrentar sus problemas, van a generar soluciones creativas, eso va a suceder sí o sí. Por lo tanto, creo que es ahí donde van a ir apareciendo estos unicornios que no tengo duda que van a surgir. Evidentemente, este trabajo con la academia lo que permite es generar este conjunto de habilidades básicas que permitan, decir, tengo todas estas herramientas en lo digital que me permiten resolver problemas, y luego cuando me enfrento al problema, acudo a esta caja de herramientas y creo la solución, ¿no? Entonces el trabajo con la academia nos va a permitir masificar estas herramientas y luego los mismos problemas de la vida, desde los problemas que tiene el transporte en las grandes extensiones del norte de Chile, los problemas que hay en las faenas mineras, los problemas que hay en el cuidado de los salmones en el sur, van a ir generándose soluciones específicas y creo que eso va a ser dinamizado por dos caminos. Uno, va a mejorar la productividad de ese sector productivo en particular, pero además van a surgir estos unicornios, estos emprendimientos que van a ser después exportables. O sea, una solución con criaderos salmones en Chile también puede aplicar en Noruega. O los problemas de las faenas mineras de Chile se pueden replicar las soluciones en Australia. Y eso es cuestión de tiempo para que surjan. Yo tengo una última pregunta, subsecretario, aquí aprovechando para sacarle el jugo. Y en el fondo, porque como esto es la Cámara Británica, aquí también en representación de empresas del Reino Unido que sabemos que están llegando a Chile, especialmente lo que es el tema satelital. Porque hemos visto, ¿no es cierto?, en el último par de años que está aterrizando Starlink, ya tiene su concesión, ¿no es cierto?, están prestando servicios, viene Amazon, viene OneWeb y vienen otras empresas, Hughes, ¿no es cierto?, que está hace un tiempo. Pero ¿cómo ven en el fondo el complemento entre estas empresas satelitales que sabemos que son satélites de baja órbita, por lo tanto tienen una latencia muy menor a la que tenían antiguamente, son conexiones mucho más rápidas, por lo tanto se traducen ya en una alternativa, la verdad es que real a lo que son los servicios tradicionales de Internet y que además permiten otorgar condiciones de acceso en zonas que antes eran impensadas. ¿Cómo ven eso en el fondo en Subtel como un complemento a lo que es el 5G? ¿Hay posibilidades reales de que haya un backhaul, por ejemplo, de sistema satelital, ¿no es cierto?, a lo que son las redes 5G? ¿Cómo lo han visto eso? Yo tengo dudas técnicas respecto a que para 5G puedan funcionar bien, pero no tengo ninguna duda de que para 4G funciona. O sea, tenemos ya casos de éxito, se han estado probando, en que se implementa un backhaul con un Starlink, un satélite que está a 800 kilómetros de altura con latencias inferiores a 70 milisegundos,
Y con eso, efectivamente, se puede dar un buen backhaul para soluciones 4G hoy día ya. Eso lo hemos estado validando y el resultado ha sido muy bueno. Para 5G me preocupa un poco porque las exigencias de latencia son bastante mayores, se espera una Sí. latencia muy inferior. Entonces, algo hay que hacerle al protocolo para que nos permita meterle 70 o 100 milisegundos de latencia al backhaul, ¿no? Y por lo tanto yo me imagino que vamos a tener una coexistencia de redes 4G con un backhaul satelital en los sectores donde no seamos capaces de llegar con menor latencia para implementar un 5G como está definido a nivel de protocolo. Me imagino que vamos a tener algo Claro. un poco pinchecateado a la chilena, digamos. ¿Cuántos años avisaron ustedes ahí que le puede quedar a 5G activo? Porque aparecía hoy día, creo ayer en las noticias, que uno de los operadores, ¿no es cierto?, de los más grandes, va a dar de baja, creo que de aquí al 2024 al 2025, el 2G, que al parecer tienen un 1% de sus conexiones son en 2G, entonces van saliendo nuevas tecnologías y se van dando de baja tecnología más antigua. Todavía nos queda todo lo que es 3G, ¿no es cierto? 3.5 LTE y después tenemos 4, entonces ¿hasta cuándo creen ustedes? Porque en el fondo eso va relacionado con cuánto tiempo de apoyo va a poder tener ese 4G con tecnología satelital que cada vez va a ser más rápida. Sí, a ver, eso abre efectivamente un espacio de esperanza, ¿no? Para incorporar soluciones de bajo satelital para 5G o para 6G. El tiempo cuánto vive una de estas tecnologías es una pregunta re compleja de responder, porque las nuevas tecnologías ya están, o sea, hoy día se está trabajando en el desarrollo de 6G, se piensa que para el 2030 va a haber despliegues comerciales de 6G, los colegas de la India están planteando anticipar esto al 2027, y cuando yo lo hablo con la industria me dice, oye, déjame rentabilizar 4G, porque estamos desplegando todavía 4G, en paralelo estamos desplegando 5G, y queréis matarme 5G el 2027, eso es una locura, no hay ninguna industria que tolere esto, y en materia de telecomunicaciones, al final, esta ambición tecnológica lo que nos puede generar es una disrupción en la industria en sentido negativo, no positivo. Desde ese punto de vista, si yo le pregunto a los gerentes de finanzas de las empresas móviles, quieren que 5G dure hasta el 2050, ojalá, pues, para rentabilizarlo bien, ¿no? Yo creo que no vamos a tener un 6G comercial antes del 2030 y por lo tanto presiones fuertes para dar de baja 3G, 4G no van a suceder antes de eso. La razón principal para dar de baja 2G no es por tema de espectro, el espectro que se libera es muy poco, tiene que ver con que las radiobases, las torres donde se instalan estos, están sobrecargados en energía, usan espacios para equipos de transmisión antiguos que son más grandes y además usan espacio en las torres mismas, están cargando las torres con antenas que prestan poco servicio, ¿no? O sea, que le sirven a poca gente. Desde ese punto de vista, yo creo que está bien que se debe bajar la red 2G, siempre y cuando, por supuesto, no se deje a nadie sin servicio. Y eso significa pensar en que hay dispositivos 2G que hay que reemplazar y obviamente donde había cobertura 2G y no había otra, hay que primero hacer un upgrade a la cobertura y luego de eso apagar el 2G, ¿no? Creo que es saludable que eso suceda, creo que se aliviana la carga de la industria cuando eso suceda y eso puede significar que en 3 o 4 años más estemos hablando de pagar 3G, que tiene también algunos desafíos técnicos de por medio, que tenemos que asegurar que haya telefonía de buena calidad y con todos los servicios en redes 4 y 5G. Eso yo lo veo como un horizonte razonable, que 24, 25 se apague 2G, 27, 28, 29 se apague 3G. Y por lo tanto 4G yo creo que ya pasa para la próxima década y 5G también la segunda mitad de la próxima década. No creo que suceda antes y probablemente nos va a suceder que tengamos coexistiendo 4 generaciones de forma más o menos permanente hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Voy a llevarlo a otro plano, porque hemos hablado de empresas, hemos hablado de los operadores, hemos hablado del regulador, pero estamos dejando quizá un ámbito que es sumamente importante afuera, que es el tema de las nuevas generaciones y los accesos que van a tener en zonas casi remotas, donde la educación también va a ir cambiando, porque, como usted bien lo dijo al principio, la forma de conectarse va a ser mucho más fácil, accesible, con streaming,
Por lo tanto, la educación también va a ir cambiando. ¿Cómo ve usted el impacto en aquellas zonas que están más alejadas de la ciudad para todas estas nuevas generaciones que quizás no tuvieron acceso antes y que podrían estar hiperconectados como lo pide el mundo hoy día? A ver, aquí, cuando nosotros dejamos fuera de la economía digital a un sector de la población, sea por disparidades de género, por disparidades socioeconómicas, por ubicación geográfica, lo que estamos haciendo en el fondo, estamos perdiendo talento. El talento está repartido más o menos parejo, y en esa distribución más o menos pareja, cuando alguien no logra entrar a la economía digital, estamos perdiendo el aporte que esa persona podría estar haciendo a la sociedad. Desde ese punto de vista, para nosotros es un mandato la inclusión digital. Cuando hablamos, y esto lo hemos dicho hartas veces, de brecha digital cero, cuando hablamos de brecha digital cero es que todas las personas que quieran estar dentro de la sociedad digital puedan hacerlo. ¿Ya? Y si alguien no quiere estar, bueno, que sea porque no quiere, no, no de otra forma. Eso, lo que debería hacer es maximizar el beneficio que el país obtiene de la economía digital, de la sociedad digital. Y eso es como una declaración de principio, para nosotros es basal. ¿Cómo llegamos para allá? ¿Qué hacemos para eso? Mesa de alfabetización digital, modificación de los currículos escolares. El currículum escolar contempla materias digitales, no es que no estén contempladas. Lo que visualizamos, y esto lo decía usted, Joana, recién, hay hoy día una velocidad de cambio de las tecnologías, de incorporación de nuevas tecnologías sin precedentes. Y eso significa que si yo me demoro 1 año y medio en cambiar el currículum, cuando el currículum se haya cambiado, la tecnología ya no va a ser la que es ahora. Y eso significa que lo que tengo que hacer no es poner currículum que sean más flexibles, y tengo que generar en el cuerpo docente y en los alumnos la capacidad de aprender nuevas tecnologías. Creo que la habilidad esencial hoy día es cuánto me demoro en incorporar una nueva tecnología. Pensemos solamente en lo que ha sido ChatGPT, que ha metido tanta huella. Noviembre del 2022. Estamos hablando de 8 meses. Y en 8 meses le pegó una patada al tablero, toda la industria de los buscadores se vio remecida porque cambió la forma de buscar, y muy sutilmente también cambia la forma de pensar, nos obliga a hacer preguntas de una cierta forma. Esto, recién 1 año atrás, no existía, era impensable. Bueno, ¿qué nos espera el próximo año? ¿En qué vamos a estar hablando en julio del 2024? Bueno, lo que necesitamos es que hoy día nuestros niños y nuestro cuerpo docente aprenda a adquirir nuevas tecnologías con rapidez, entendiéndolas y entendiendo cuál es su alcance, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios. Creo que esa es la habilidad fundamental que tenemos que generar en toda la gente. Desde los primeros infantes hasta los adultos mayores tenemos que lograr generar esa habilidad, el poder adoptar, el poder discriminar y el poder usar, pensando en que en la medida que usamos le sacamos el máximo potencial. Muchas gracias. Y aquí voy a hacer una pregunta que quizás poca gente se hace, pero, perdón, al revés, mucha gente se hace pero no sabe cómo responderla, en el sentido de los que estamos más en tecnología. ¿Qué va a pasar con aquellas generaciones que a lo mejor no estuvieron digitalizadas y que esto es una ola expansiva? Vamos a poder incorporar a aquellas generaciones, usted lo ha dicho muy bien, hace poquito salió ChatGPT y fue una explosión, y así como esas tecnologías seguramente van a aparecer muchas más. Me gustaría escuchar un mensaje para los que no están digitalizados, para que no se queden fuera del barco. ¿Cómo lo incluiría? Yo creo que primero hay que generar el hambre, las ganas de estar, ¿no? Y las ganas de estar tiene factores emocionales y factores prácticos. Factores emocionales es mi papá conversando con mis nietas, o sea, con sus bisnietas, mediante una videollamada. ¿Cómo no va a querer eso? Y mi papá en particular se sube a la tecnología, ¿no? También tiene malas influencias de parte mía, pero efectivamente es un adulto mayor que se sube, y se sube porque desde el punto de vista emocional le agrega valor. Y eso sucede mucho. Pensemos en adultos mayores que viven en sectores rurales. Ha habido durante décadas migración desde el campo a las ciudades, por lo tanto esos adultos mayores tienen nietos que viven en ciudades lejanas, tienen hijos que viven en ciudades lejanas. Hay un factor emocional. Hoy día no es lo mismo hablar por teléfono que hacer una videollamada.
Y eso creo yo que es un aliciente para que más personas se suban. Y en lo práctico es el ejemplo de la persona que tiene que tomar una micro, gastando plata, andar una hora en micro, hacer una fila de una hora para hacer un trámite en un Chile Atiende, versus la persona que vive en la casa del lado, que tiene un poquito más de habilidad digital, que se conecta vía internet y resuelve el mismo trámite desde su casa sin gastar plata y sin gastar esa cantidad de tiempo. Desde el punto de vista práctico también, es muy fácil demostrar que conviene subirse. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser ir a donde están las personas mayores y explicarles estas ventajas. Yo tuve la ocasión de estar en un telecentro en Talca, y en ese telecentro, un concepto súper antiguo, viene de hace un par de décadas ya, todavía funciona, existe ahí, tiene un monitor, y ahí funcionaban 2 clubes de adultos mayores. Y para la pandemia, estos adultos mayores iban al telecentro y le pedían al monitor que por favor les sacara el pase de comisaría virtual. Y el monitor lo que hacía era, lo sacaba, pero le enseñaba a hacerlo. Y el siguiente paso es que se lancen solos. Y el telecentro tenía sus computadores, porque estas personas no tenían computadores en la casa y por lo tanto aprendían a hacerlo. Muy incipiente, muy básico como alfabetización digital, pero ya está el bichito, ya es, esto me sirve para algo. Y eso que ya existe ahí, hay que tratar de multiplicarlo por 10.000. Con eso lograr el efecto, el impacto real. Subsecretario, ya en los últimos minutos, porque nos quedan los minutos de descuento, pero yo creo que este mensaje también es muy importante para la empresa, porque se nos viene una avalancha de muchas cosas, muchas aplicaciones, muchos servicios nuevos, mucho datos, pero ¿cuál sería el mensaje para las empresas para la reconversión laboral? Pensando en que toda la madurez y el talento está dentro de las empresas. O sea, ¿cuál sería un mensaje, ya como para ir redondeando, hacia las empresas para hacer mejor uso de estas tecnologías con reconversión a lo mejor laboral o con mejor uso de sus propios trabajadores hoy día? Miren, vuelvo al ejemplo de ChatGPT. Piense usted en la redacción de un diario. En la redacción de un diario hay un editor que corrige. Ese editor que corrige, hoy día lo hace a mano y lo hace tal vez con poco espacio para ir a verificar fuentes. Y cuando aplica la tecnología, las correcciones de estilo pueden hacerse de manera semiautomática y por lo tanto ese editor gana tiempo para generar un producto mejor, para verificar fuentes, para saber que lo que se está poniendo ahí es real. Y eso significa que la herramienta le permite, en un tiempo razonable, sin invertir más horas, entregar un producto mejor. Ese tipo de reconversión creo que hay que fomentarlo. Esto en temas de manufactura, donde puede la robótica reemplazar, y efectivamente reemplazar esfuerzo humano, hay que pensar en que esas personas que hoy día están haciendo cosas a punta de fuerza física, hay que reconvertirlas a que hagan aportes a punta de intelecto. Y eso significa capacitación, significa constancia, significa abrirles otros mundos. Porque cuando automatizamos un proceso, el operario que estaba en una máquina, ahora a lo mejor tiene que reconvertirse en un operador a través de un centro de gestión. Y eso se va a requerir. Raya para sumo en la misma empresa, ¿pueden necesitar menos trabajadores? Sí, pero el país no, porque vamos a necesitar trabajadores que estén diseñando nuevas aplicaciones, que estén diseñando nuevos focos productivos. Entonces yo creo que el mensaje es, hay que subir a todo el mundo a la economía digital. Y en esa subida de todo el mundo van a haber empleos que efectivamente se van a perder. Las personas que están en esos empleos tienen que adquirir habilidades para ir a buscar los nuevos empleos que se van a crear, porque estos son pasos comunicantes, pierdo empleos en un lado y los gano en otro. ¿Cómo hago para que las personas se suban a los nuevos empleos? Para no tener que importar talento, y eso es que generemos el talento de forma local. Muy bien explicado, subsecretario, muy claro, muy preciso. Estamos en los últimos minutitos, pero queremos aprovechar también de agradecerle nuevamente la invitación, el aceptar la invitación. Creo que ha sido una charla tremendamente importante. Hemos ido barriendo diferentes escenarios, diferentes temas, así que muy agradecida. Andrés, no sé si quieres tú también ahí aportar las palabras ahí para ir cerrando ya la sesión. No, muy claro lo que dijo el subsecretario. A mí me interesaba mucho el tema del potencial de infraestructura y en eso creo que la hoja de ruta está marcada, así que nada más que agradecer nomás a la gente que se conectó, al subsecretario por el tiempo. Siempre es bueno conocer la visión de la autoridad en esto.
Absolutamente. Muchas gracias, subsecretario Claudio. Esperemos tenerlo en otras oportunidades. Muy claro, muy preciso, y agradecidas también por habernos puesto al día en todo lo que es la hoja de ruta. Así que muchas gracias nuevamente. Ya vamos cerrando la sesión gracias a la Cámara Británica con este webinar. Así que muchas gracias a todos los asistentes también. Gracias Muchas y gracias. siempre disponible. Que tengan Muchas buena gracias. tarde. Buena tarde a todos. Bien, adiós.